Un saludo muy especial en este día para todos ustedes. Desde la Catedral San Pedro Apóstol de la Diócesis de Buga, reciban este caluroso saludo y abrazo fraterno. Hoy nos encontramos con nuestro obispo diocesano, Monseñor Rodrigo Gallego Trujillo, quien por gracia de Dios y voluntad de la Sede Apostólica ha sido constituido pastor de nuestra iglesia diocesana. Vamos a compartir este espacio para conocer un poco más de su vida, de su vocación y de todo lo que ha significado este momento histórico para nuestra diócesis, pero también para toda la iglesia, porque es el gozo de toda la iglesia que se regocija por este llamado que el Señor hace a hombres que se deciden y nos decidimos por el Evangelio. Bienvenido, Padre Rodrigo Gallego Trujillo, Monseñor Rodrigo Gallego Trujillo, a nuestra diócesis de Palmira. Muchas gracias, un saludo para todos, para usted, Padre Johan Alexis. Aprovecho este espacio para agradecerles a todos sus múltiples manifestaciones de cariño. Créanme que me he sentido muy bien acogido, y eso es un signo de la fe también, que no llega una persona extraña, sino alguien que, como decía el Padre Johan, elegido por el Señor, llega para servir, y lo hago con inmenso cariño. Vengo a entregar lo que soy y lo que el Señor me ha regalado en la vida de la iglesia. Padre, hace un poco más de un año lo entrevistamos también en nuestro programa En Red con Cristo, y usted nos hablaba pues de todo ese recorrido que ha hecho desde pequeño, pero sería bueno recordar un poquito también para todos los que nos siguen a través de las redes sociales, del YouTube, un poquito de esa historia familiar, de dónde viene, que nos cuente un poquito sobre esa parte. Bueno, yo nací en Sevilla, aquí en el Valle del Cauca, hace 50 años, 13 de marzo de 1974. Mis papás viven aún, gracias a Dios, Julián y Milvia. Tengo un hermano mayor, 4 años, Juan Carlos, casado con Isabel Cristina. Tienen 2 hijos, Juan Guillermo y Juan José. Ellos viven en Armenia. Toda mi familia, paterna y materna, de origen sevillano. Y por lo tanto, pues esto hizo que ellos tuvieran un vínculo con Palmira cuando Sevilla hacía parte de esta diócesis, antes de existir la diócesis de Buga. Allí en Sevilla tuve mi formación en la escuela San José, fundada por un sacerdote que fue párroco aquí en la Catedral de Palmira, Monseñor Víctor Buenaventura. Allí mismo en Sevilla hice el colegio, el bachillerato, terminé en 1990, pero desde niño con la inquietud vocacional. Yo recuerdo por allá desde segundo de primaria sentir ese deseo de la vida sacerdotal. Viví mi escuela y el colegio pensando en esa realidad. Me sirvió mucho vocacionalmente la ordenación de uno de mis tíos, el hermano menor de mi papá, sacerdote eudista. Yo tenía 13 años y ver su ordenación fue una confirmación de mi vocación. Sin embargo, cuando yo salgo del seminario, del colegio, yo no entro inmediatamente al seminario. Yo quise hacer una experiencia de universidad, tenía 16 años e hice 2 semestres de historia en la Universidad del Valle, pero a la par hacía el preseminario con la diócesis de Buga. Entré al seminario en 1992, Seminario Mayor San Juan Pablo II de Armenia, porque no teníamos seminario en Buga en esa época. Allí hice mi formación inicial y terminando el 3er año de teología, o sea el 6º año de seminario, fui ordenado diácono en la Catedral de Buga, tenía 23 años. Desde que terminé mis estudios en el seminario, serví como formador en el recién fundado Seminario Los 12 Apóstoles de Buga. Fui ordenado sacerdote a los 24 años, trabajé allí 2 años como formador y ecónomo del seminario. Luego fui vicario parroquial en la Catedral de Buga. Fui enviado a estudiar en Roma durante 2 años. Regresé hace 20 años exactamente
y pasé 15 años y medio consecutivos en el seminario como formador, los últimos 10 años de ese periodo como rector. Y allí tuve la posibilidad pues de compartir con el padre Johan, fui su rector, y de otros sacerdotes del presbiterio de Palmira. A la par, en esos años de seminario, fui rector del Instituto Julián Mendoza en Buga, que es un instituto para la pastoral, la formación catequética, formación universitaria, párroco en San Antonio, en Buga, y cuando llega el actual obispo de Buga, Monseñor José Roberto Ospina, él me nombra ecónomo de la diócesis, servicio que presté durante 6 años. Y al inicio de este año me pidió que fuera el vicario general de la diócesis. 5 años y medio como párroco en la catedral. Es decir, mi vida ha estado muy vinculada a la catedral y sobre todo a la formación sacerdotal. Bueno, y a lo largo de todo este camino ha sido, por lo que podemos escuchar, muy importante la compañía de la familia, pensando en doña Milvia, en don Julián, que tiene como ese carisma que siempre nos hizo pues como alegrar muchos momentos cuando compartimos con él. Yo creo que eso es la mamá que aconseja y el papá que siempre también está entusiasmando la vida de la vocación. Creo que esa ha sido como la vivencia, o cómo la vivió usted a lo largo de todos estos años. Pues yo le doy gracias a Dios hoy por tener a mi familia. Mis papás, mi hermano, todos han sido un apoyo vocacional desde niño. Me acompañaron, me apoyaron, me llevaron al seminario, han estado en todos los momentos de mi vida sacerdotal, siempre. Entonces ellos fueron testigos en el seminario de su presencia discreta, pero siempre allí apoyando mi ministerio. Y sobre todo, y que sea un mensaje también para ustedes, las queridas familias de la diócesis, el respaldo fundamental que he recibido de ellos es la vida de oración. Mis papás son personas orantes y yo creo que me he sostenido en mi vida ministerial gracias a esa fuerza de la oración de ellos. Si no hay oración, las familias no se sostienen, porque la familia es muy atacada. Hay muchos enemigos de esta sagrada institución. Oren, y ojalá, si alguno de sus hijos manifiesta el deseo de la vida sacerdotal o religiosa, no lo impidan, apóyenlo, es una bendición. Bueno, llegando ya como al presente, ese 31 de mayo, pues todos nos despertamos con la noticia de un nuevo obispo para nuestra diócesis de Palmira y para la iglesia. Y yo recuerdo mucho en las homilías y en las enseñanzas de Monseñor José Roberto Ospina, obispo de aquí de Buga, que nos decía, cuando se ordena un sacerdote o un diácono, o cuando se recibe la ordenación de un obispo es la alegría de toda la iglesia. Esa es la impresión que, digamos, en general pues se experimentó en este caso. ¿Usted cómo la vivió aquí? ¿Cómo fue Pues, ese momento y ese previo momento a la noticia? Yo quiero resaltar un detalle, y usted ya lo insinuaba, la alegría de la comunidad. Y eso confirma que es obra de Dios. Monseñor Roberto me decía, las cosas de Dios producen alegría, porque no es un nombramiento como un escalafón, no es una conquista humana, no, es el Señor que llama. Él es el que elige, designa, envía y sostiene. Cuando a mí me comunicó el Señor Nuncio Apostólico de esta nueva misión encomendada por su santidad el Papa, lo recibí naturalmente con temor, como persona limitada, pero con inmensa alegría y serenidad. Y yo le dije al Señor inmediatamente, mi vida es tuya y si me necesitas en esta misión, aquí estoy. Ese 31 de mayo, fiesta de la Visitación, muy significativa esa fecha para mí, pues recibí la noticia o la publicación del nombramiento en medio de muchas emociones, la alegría del obispo, de Buga, del seminario, del presbiterio, de tanta gente de la parroquia de la catedral, de los sevillanos, pero también de ustedes, la comunidad diocesana de Palmira, las manifestaciones de los sacerdotes, seminaristas,
de tantos laicos a través de las redes o de las emisoras. Yo le pido al Señor que todas estas manifestaciones de alegría sean también su presencia para nosotros y que podamos hacer este ministerio de la mejor manera. ¿En algún momento pensó que sería llamado a este ministerio? ¿Se le pasó por la cabeza? Pues es decir, comentarios y la gente le señala a uno, usted de pronto va a ser obispo, pero que le digan a uno a que sea realidad. He puesto un ejemplo muy sencillo. Una cosa es que a usted le diga que lo van a operar, otra cosa es estar ya en la mesa de cirugía. Es muy distinto. Y cuando ya estoy en esta realidad y pienso que el obispo tiene una tarea determinante en la diócesis, veo que es obra de Dios. Que yo haya como anhelado o hecho, digamos, un proceso de carrera, no. Porque uno va al seminario a formarse para ser párroco, como lo es el padre Johan, como lo he sido yo también, para estar en una comunidad pequeña, uno en un presbiterio. No hay un seminario para formar obispos. El obispo sale de un presbiterio, o sea, de una escuela de vida pastoral integral. Bueno, yo se lo dije alguna vez en el seminario, cuando estábamos en el comedor, que usted era un apasionado por lo que hacía, pues por las muchas cosas que sabemos le gusta, la música, el arte, la lectura y también lo que ha escrito, pero algo que resalta es el tema de la historia, ¿no? La historia. Y cuando yo le decía esto al padre, en ese momento en el seminario, él decía apasionado. Y luego decía, sí, apasionado es eso, ¿no? Que le gusta, que no es una obligación, sino que nace del corazón y también como un regalo de Dios, ¿no? No todos tenemos esa prodigiosa memoria, ¿cierto? Y sobre todo, más que la memoria, es el sentido de la importancia que tiene la historia para cualquier sociedad. Y en esa perspectiva o en ese apasionamiento por la historia, ahora que llega a nuestra diócesis de Palmira, desde la historia, ¿qué puede decir usted ahora que viene a otro momento de la historia? O sea, de lo que significó, por ejemplo, el nacimiento de Palmira como diócesis y lo que después de 70 años hoy es. El día del nombramiento yo hice un pequeño video que compartieron en la diócesis como un primer saludo a todos y subrayé algo que quiero que sea como la respuesta central a lo que usted me está preguntando. Uno construye sobre la historia y antes de mí ha habido otros obispos, muchos sacerdotes, religiosas, tantos laicos que han construido la vida diocesana. Piensen nomás, ¿cuántos de ustedes han estado detrás de la construcción de su templo parroquial? Las empanadas, los bazares, la catequista que toda la vida ha estado sirviendo en la parroquia, el ministro de la comunión. Entonces la historia no es solamente un recuento memorístico y verbal de hechos. La verdadera historiografía es leer el pasado, en este caso con el lente de la gratitud, para seguir fortaleciendo lo que las generaciones anteriores nos han legado, mejorar, y obviamente hay cosas que van cambiando, porque los cambios de generaciones, de épocas, pues van obligando a evolucionar. Para mí es muy importante la historia, porque cuando uno desconoce la historia, dice el Papa Benedicto XVI, rechaza sus raíces, y todo tiene una razón de ser, fruto de un proceso histórico. La diócesis de Buga nace de la diócesis de Palmira. Yo creo que seguramente han escuchado esa clásica expresión que dio el nuncio apostólico cuando pensaban hacer primero diócesis de Buga, una ciudad que fue muy importante en la colonia durante el tiempo republicano. Pero dijo el nuncio, Buga se lo merece, Palmira lo necesita. Y eso ha sido vital. Muchas de las parroquias de la diócesis de Buga, dije, fueron parte de la diócesis de Palmira, y eso no se puede desconocer. Hay una unidad, hay una cercanía, una similitud en nuestra región.
Y es muy importante pensar en el trabajo de cada uno de los obispos, desde Monseñor Castro Becerra hasta Monseñor Edgar de Jesús. Cada uno ha hecho un énfasis, ha puesto algo especial y eso no lo podemos desconocer. Padre, las vocaciones. Usted ha trabajado, yo como parte también de ese proceso de ir formando sacerdotes. Yo creo que no solo la diócesis de Palmira, sino en toda parte hablamos de la escasez de las vocaciones. ¿Qué vamos a hacer para que esta pastoral vocacional que llamamos, que a veces quizás sea puesto como un cargo más, sea más, esté como más inmersa en la realidad sacerdotal y en la vida de las parroquias y de los movimientos? Hay una expresión de un documento de la Iglesia: la vocación es la respuesta de Dios providente a la comunidad orante. Entonces, lo primero, si no rezamos no hay vocaciones, porque Jesús mismo lo dice: rueguen al dueño de la mies. ¿Cómo se ruega? Orando, gastando rodillas. Entonces, lo primero, que todos en la diócesis, desde el obispo, cada párroco, comunidades religiosas, todos le pidamos al Señor vocaciones y creer en la fuerza de la oración. Segundo, no seamos obstáculo para las vocaciones. ¿De qué manera uno puede frustrar una vocación? Con el mal ejemplo. O lo dije ahora, cuando en las familias el joven o la joven no encuentran un respaldo, o de pronto encuentran hasta una expresión de burla. No, se necesitan la vida sacerdotal, se necesitan vocaciones. Es muy preocupante pensar en el número creciente de habitantes de las ciudades y en el decreciente número de las vocaciones. Pensemos, si no hay un párroco, ¿quién nos celebra? ¿Quién consagra? ¿Quién absuelve? ¿Quién va a asistir a nuestros enfermos? Y luego, yo creo que es necesario que todos tomemos conciencia que la pastoral vocacional, como dice el padre Johan Alexis, no es solamente tarea del delegado del obispo para ello, es de todos. ¿Cuántos sacerdotes han llegado a hacerlo porque algún sacerdote, movido por el Espíritu, le dijo a un joven: ¿usted no quisiera ser sacerdote? Y esa palabra prende una chispa vocacional. Dios se encarga de lo demás. Pensemos también en la crisis de las vocaciones en la vida religiosa. Qué dolor cuando uno sabe que las comunidades han cerrado casas. En Buga, las Vicentinas, 135 años de presencia y cierran su casa porque no hay suficientes vocaciones. Y tomar conciencia de que estamos en una realidad que no promueve la vida religiosa, ciertamente, porque hay un mundo que ofrece una pluralidad de posibles realizaciones, diríamos, felices para el hombre, pero que en el fondo engañan. Entonces, entendamos que el trabajo vocacional es de todos, pero decirlo, no solo el testimonio, sino también la palabra de invitación clara a los jóvenes para esta maravillosa vida sacerdotal. Bueno, padre, vamos finalizando esta entrevista, pero quisiera dos cosas. Primero, ¿qué le podemos decir al presbiterio, primero que todo, y a la vida consagrada en esta nueva etapa de la diócesis, para que podamos seguir caminando en ese espíritu que desde la iglesia, pero que en la diócesis hemos venido trabajando con Monseñor Edgar de Jesús, de la comunión, la participación y la misión, y sobre todo de la fraternidad, el eslogan que hemos venido manejando en la última parte de la historia de la diócesis, que es: todos somos una familia, todos hermanos, de la Fratelli Tutti número 8. ¿Qué mensaje nos da usted? Si no hay comunión, no hay nada. Lo escuchábamos en el domingo 10 del tiempo ordinario en el Evangelio. Una familia dividida va a la ruina. Entonces, lo primero para todos los sacerdotes: comunión. Todo con el obispo, nada sin él, como enseña San Ignacio de Antioquía. Porque la comunión es la realización práctica de la oración de Jesús en el cenáculo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. El poder está en la unidad. Y la sinodalidad de la que nos está hablando el Santo Padre, y que ha sido una gracia para estos tiempos,
No es simplemente decir que caminamos juntos, no, es sentir que hay una expresión de comunión con los demás por el poder del Espíritu Santo. O sea, aquí hay una dimensión mística en la relación entre todos. Juan Pablo II dice, el otro me pertenece, el prójimo es mi hermano, no es un anónimo que pasa, no es alguien que el Señor pone en el camino para que yo también le ayude y me deje ayudar. Y segundo, para la vida religiosa, qué importante es la vida de ustedes para nosotros. El signo de una religiosa, de un religioso en una comunidad, es una bendición. Juan Pablo II, hablando del hábito religioso, dice que es un signo escatológico. O sea, el religioso nos recuerda que la vida humana tiene una temporalidad aquí en la historia, pero tiene una trascendencia en la eternidad. Y en un mundo de tantas desesperanzas y desánimos, el sacerdote, el religioso, la religiosa, el obispo, tenemos que poner ese énfasis. Dios está, nos ama y hay vida eterna. ¿Qué será lo primero que veremos ahorita que ya viene la posesión del nuevo obispo en Palmira? Nos dará una carta pastoral. ¿Qué se imagina o qué ha pensado? Bueno, muchas cosas hay en la cabeza, pero esencialmente he orado desde ese mismo momento de nombramiento por la diócesis, para entenderla. Dos cosas en concreto tengo como prácticas pensadas. Una, ir a cada parroquia. Entonces visitarlos, tener una Eucaristía, que podamos encontrarnos, saludarnos, que puedan ver al obispo, que puedan sentir que no son acéfalos, sin cabeza, sino que hay una persona que los va a acompañar durante los años que el Señor quiera. Entonces visitar las 53 parroquias, creo que ese es el número exacto que tiene la diócesis. Y unido a ello, el diálogo con cada uno de los sacerdotes. Soy un convencido que si el sacerdote está bien, su comunidad está bien. Y si él está bien, funciona la comunión con los demás sacerdotes en el presbiterio. No he pensado todavía en una carta pastoral o en un mensaje. Yo creo que hoy esto de las redes y las telecomunicaciones nos ayudan como de una manera más inmediata. Voy a pensarlo, pero esencialmente eso es lo que he querido, parroquia por parroquia y cada sacerdote. Bueno, Monseñor, finalmente, San José, patrono, San José Obrero, patrono de la diócesis de Palmira, y también en los 300 años de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Palmar, también es patrona. ¿Qué podríamos resaltar de esas dos imágenes, digamos, de la posibilidad de ser santos a través de nuestra Santísima Madre y de José, Padre adoptivo de Jesús? En mi vida la Virgen ha sido un faro luminoso, siempre, y en torno a las fiestas marianas han tenido lugar como los momentos más importantes de mi vida. A mí me llaman a la Anunciatura el día de Santa María, Madre de la Iglesia. La noticia es publicada el día de la visitación de Nuestra Señora. Entonces, pongo bajo el patrocinio de la Virgen esta etapa de la diócesis. ¿Qué me llama la atención esencialmente de la Virgen? Dos cosas que ponen los evangelios. San Juan, hagan lo que Él les diga. Es decir, la grandeza de la Virgen está en someter su voluntad a la de Dios. Y luego San Lucas dice dos veces de María Santísima, guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Si no hay oración, no hay posibilidad de santidad. Entonces sí es posible manteniendo esa comunión con Dios. Y de San José, patrono de la Iglesia, un maravilloso intercesor, el mejor ecónomo, un eficaz y poderoso intercesor ante Dios, un hombre silencioso y discreto. Doy fe y testimonio de prodigios que Él ha hecho en mi vida, sencillamente, que ha alcanzado de Dios para mi vida en momentos muy difíciles, gracias especiales. Para decir en síntesis, ser santos es posible. ¿Y en qué consiste la santidad? Monseñor Roberto dice algo muy bonito.
La santidad consiste en amar, y el amor es una realidad práctica que se traduce en las obras de misericordia y en una actitud permanente de alegría. Cuando hay amargura, cuando hay agresividad y dolor, hay que pensar dónde está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo sueño que seamos una diócesis renovada, que suspire por la santidad bautismal, que le dé a la Iglesia a muchas vocaciones, a todo, al sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio. Monseñor Rodrigo Gallego Trujillo, como usted dice siempre, los dos apellidos porque tengo papá y mamá, ¿no? Gracias por habernos concedido esta entrevista, la Pastoral de Comunicaciones, de la cual también nuestra diócesis se siente muy agradecida porque, aunque no fue el inicio, porque siempre ha habido comunicación, pero sí fue un impulso grande desde el seminario, este apostolado, del cual hoy todavía yo estoy aquí al frente de él, y que me pongo, por supuesto, a disposición al servicio, ya sea de este servicio, de este ministerio, o del que usted, por supuesto, me pida, que con mucho gusto lo haré. La bendición para toda nuestra comunidad y para esto no solamente pues llega a la diócesis de Palmira, sino a todas por las redes sociales, a todo el mundo, todo el que lo quiera acceder, su bendición, y también lo encomendamos por supuesto en la oración y al servicio de la Iglesia, pues lo que hemos venido trabajando, y ojalá podamos seguir creciendo en este aspecto, el nuevo areópago que tenemos, que son las comunicaciones, y que podamos crecer para el bien de la Iglesia y por el anuncio del Evangelio. Quiero agradecerles por este trabajo. El día del nombramiento, algunos medios de comunicación de Palmira me llamaron y les agradecí, porque fíjense que son escenarios que, usados inteligentemente, promueven, forman, crean comunión, fomentan la unidad, el progreso integral. He estado siguiendo hace un tiempo las redes de la diócesis de Palmira, la página web, y los felicito y les agradezco porque se nota que han hecho un trabajo esmerado, y eso es muy importante porque es una era de la comunicación inmediata, la imagen. Cuando sale la noticia del nombramiento, inmediatamente empiezan a llegar mensajes de WhatsApp a cantidades, muchos. Bien utilizado esto nos ayuda inmensamente. Muchas gracias por su apostolado, muchas gracias a la comisión, cuentan con mi apoyo. Los bendigo a todos y les ruego que pidan por mí para que pueda hacer lo que debe ser un ministro, un santo pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, y también por la página web www.diocesispalmira.org, y además por el canal de YouTube. Feliz día para todos.